la trascendió a la generación de psicoimágenes. Es una cosa espectacular. Entonces él lo que hacía era, de acuerdo a ciertos experimentos que lo explicaremos, se puede determinar si en la interfase esa inteligencia alberga pensamientos negativos, o como le dirán algunas personas, regresivos, o alberga pensamientos positivos o sensaciones, sentimientos positivos. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Cristian Serna, esto es Enigma Dimensional y hoy tenemos un temazo. Vamos a hablar de fantasmogénesis. Sean todos bienvenidos. ¿Y si les cuento que realmente los fantasmas existen? Si les cuento que hay varias personas que han sido testigos de este tema. Para eso, hoy tenemos a Oscar Camilo Cuervo, obviamente el experto en este tema. ¿Qué tal, Camilo? ¿Cómo estás? Hola, Cris, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Víctor, ¿qué tal la audiencia? ¿Cómo están? Muy bien, pues muy contentos realmente de tener en esta oportunidad el espacio para hablar de fantasmogénesis. Digamos que es un tema que acá internamente hemos investigado por años. Ahorita vamos a mostrarnos unas evidencias espectaculares. También acá los muchachos en acción investigando y aclarar muchas dudas, muchos mitos, porque digamos que la fantasmogénesis da para todo. Da tanto para hacer investigaciones muy serias como para hacernos fraudes espectaculares. Entonces vamos a ver eso. Es correcto. Bueno, y hablando de fraudes espectaculares, Víctor, ¿cómo estás? Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí el fraudulento del humor. No, el fraudulento paranormal. En fin, como sea, no tengo un medidor de sí o no y que pite una, dos o dos veces. Ese tipo de fraudulencias también se dan. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Súper bien, ¿qué tal? Me han contado que tienes bastante experiencia en campo. Sí, en campo pues ya tenemos canchita, ya hemos aquí con el Master Blaster adentrándonos a casas, a terrenos, en un sinfín de lugares. Muchas personas no se les miden meterse y nada, se han sacado cosas bonitas, chéveres, interesantes, pero como lo menciona el Sensei, no años, décadas, ya va para largo el trabajo, sí. De hecho, qué pena acá con la audiencia, les vamos a contar una infidencia, y es que por el tema de fantasmogénesis es que nos animamos a abrir este canal, en parte porque digamos que es uno de los temas que más evidencia tenemos. Nos perdonan ahí al principio de los primeros capítulos la dislexia y todos los temas y los errores ya de orden gramatical, pero pues sí se hacía necesario adquirir esa experiencia para llegar a temas como los que vamos a abordar hoy. De verdad que las evidencias son impresionantes, ya las vamos a examinar, pero bueno. Bueno, amigos, entonces hoy vamos a hablar sobre fantasmogénesis. Pero primero que todo, hablemos con nuestro experto, Oscar Camilo Cuervo. ¿Qué es la fantasmogénesis? Bueno, muchachos, no sé qué tan popular sea el término de fantasmogénesis. Creo que dentro del argot investigativo y sobre todo acá en Latinoamérica no es tan ampliamente como citado, ¿sí? No es tan referenciado. Cuando acá vamos a hablar de investigación paranormal, hablamos es más de investigación de fenómenos paranormales o investigación de campo o ese tipo de cosas, pero fantasmogénesis acá en Latinoamérica casi no. De pronto, si ustedes ven programas o documentales o especiales de España, en España este término está mucho más difundido. Por ejemplo, investigadores como Iker Jiménez en el programa que él tiene, que es Cuarto Milenio, él en ese programa, y a las personas que invitan, que son españoles de la vieja escuela, de la vieja data, ellos se la pasan diciendo fantasmogénesis. Pero en sí, ¿qué es la fantasmogénesis? ¿Y por qué decidimos llamar ese capítulo fantasmogénesis? Es la especialización dentro de la parapsicología, la cual se encarga de estudiar únicamente las entidades fantasmales. Por eso se llama fantasmogénesis. Digamos que internamente estábamos hablando de eso, porque Cristian tenía esa inquietud y decía, pero fantasmogénesis ¿acaso no es como el origen de los fantasmas? Etimológicamente sí.
etimológicamente sí, pero dentro del argot, ya en la sociedad de investigadores, fantasmogénesis es ese enfoque que se encarga únicamente de investigar fantasmas. Muy bien, pero entonces quiero saber otra cosita. ¿Por dónde empezamos o por qué se dio ese interés solamente en investigar fantasmas? Bueno, no sé si ustedes recuerdan algunos capítulos, vamos a dejárselos referenciados ya sea acá en tarjetas, en la línea de tiempo o al final del video, para que ustedes vayan y vean. Ya son 2 videos que hemos tocado ampliamente sobre el tema de parapsicología. No sé si ustedes recuerdan que cuando iniciaron a investigar en la parapsicología, aparecieron en la Sociedad de Estudios Psíquicos en Londres, la Society for Psychic Research, si no lo estoy pronunciando mal. Eso fue a finales del siglo XIX, comienzos del siglo XX. ¿Qué año más o menos? Exactamente, en 1882 se funda la Society for Physical Research en Londres. Entonces acá tenemos a 2 grandes de la parapsicología, que son el señor William Barrett y Jules Romans. En ese tiempo, como ustedes saben, a finales del siglo XIX había mucho fraude. Se empezaron a publicar las primeras fotos de supuesto ectoplasma, supuestos mediums que contactaban con los ancestros o digamos los familiares fallecidos de ciertas personas, entraban en estados de alterados de conciencia, iba a decir de conciencia alterada, y empezaban a expulsar una sustancia de la boca que supuestamente era este ectoplasma. De hecho, hay varias fotografías de ese tipo de cosas, Sí. que, como diría Camilo, son muy peregrinos. Tienen una cara de un maniquí que a legua se ve que es un maniquí. Sí. Y le ponen un trapo encima y le ponen esa sustancia saliendo de ese maniquí, pero pues para la época era creíble. Tenemos que tener en cuenta que en esa época estaba en auge la fotografía, iniciando la fotografía de hecho, después de los daguerrotipos, y este tipo de pruebas, entre comillas, se podían hacer muy fácilmente para que la gente que no estaba como tan naturalizada con este tipo de tecnologías pudiera creer que sí, efectivamente era un fantasma y era ectoplasma. Claro, y recordemos que técnicas como la doble exposición que se empezó a usar en esos años era súper novedosa. Entonces, digamos que era muy fácil coger incautos y venderles esta idea de que uno era un medium que tenía posibilidades de materializar entidades o sustancias del otro plano de existencia. Entonces, cansados de esto, ya digamos investigadores serios que estaban inmersos en campos como la física, como la psiquiatría, la psicología, que son estos señores William Barrett y Jules Romans, dijeron, ¿y por qué no investigamos esto de una manera un poco más científica? ¿Sí? Implementemos sabemos que el método científico es difícil de implementarlo por las características del mismo método científico y por las características del fenómeno, pero ellos experimentaron fenómenos paranormales ya dentro de las experiencias que tenían. Pero qué pena, ¿y los tomaron en serio? Porque pues lo primero que su merced está mencionando, el método científico es corroborar bajo ciertas cantidades de veces X que el fenómeno se presente una y otra vez. Pues al no tener la oportunidad o el chance de que se presentara y se replicara igual que un fenómeno natural, uno evidenciable, ¿no los tomaban en serio? ¿Qué pasó con ellos? Rápidamente, porque digamos que ese es un tema para un próximo capítulo, y digamos que el título sería ¿por qué no te creen cuando hablas de fenómenos paranormales? Pero que sea verdad esta vez. Y los bulos y los bulos y fraudes en la investigación parapsicológica. ¿Qué es lo que pasa? Resulta que los investigadores paranormales y en sí los fenómenos paranormales son medidos con un doble rasero. Ustedes van a ver a lo largo de la exposición, y hay mucha gente, investigadores serios, investigadores de la talla de científicos, de la talla de Albert Einstein, que creían en los fenómenos paranormales, pero ante una sociedad científica, sí, digamos que eran ganadores de premios Nobel, que publicaban papers de la más alta calidad, que eran expuestos en grandes templos de la academia como Oxford, como Harvard. No podían darse el lujo y verse inmiscuidos o involucrados en estos fenómenos de tan dudosa procedencia y que son tan fáciles de falsificar. Entonces digamos que ante la sociedad
y ante el público, por decirlo así, estos fenómenos paranormales y los investigadores eran vilipendiados, ¿sí? eran por debajeados, pero debajo de cuerda los estaban contactando y les decían, bueno, mijo, ¿cómo es que es lo que usted está hablando de las mesas parlantes, de las psicofonías, de las psicoimágenes? Muéstreme a ver. Investigadores serios, científicos. Pero es que también hay una cuestión que se da hoy en día justamente, y es que hay pruebas. Sí. Hay pruebas, hay psicofonías, hay fotografías, hay videos de entidades de todo tipo, desde ovnis, pasando por espíritus, fantasmas, voces que no hay nadie alrededor y se escuchan muy claro. Ahí está la prueba, pero no hay la comprobación. Es decir, el método científico en este caso, a mi modo de ver, falla. O sea, no es 100% confiable. Nosotros vamos a lo largo de estos videos, vamos a estar haciendo declaraciones que yo creo que van a ser bastante polémicas. De pronto se nos van a venir muchas personas digamos, de los gremios de la ciencia encima. Y digamos, una premisa que nosotros manejamos a nivel interno en el grupo es que el método científico depende de la tecnología en el momento que se esté llevando a cabo la experimentación. Entonces en ese orden de ideas es un método limitado. Ahorita no es el core del trabajo que trajimos esta noche, pero sí lo vamos a estar explorando después para ver cuáles son las fallas, por qué no se puede aplicar método científico en todos los casos de investigación parapsicológica o de orden paranormal, de misterio, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, recuérdanos quiénes eran los expositores de ese momento. Bueno, entonces estamos en 1882, ¿Sí? Volvemos a la Society for Physical Research en Londres y tenemos a los investigadores William Barrett y Jules Romans. William y Jules. Sí, listo. Es la historia, el timeline de parapsicología es amplísimo. Ya lo abordamos en 2 capítulos anteriores, pero entonces me voy a centrar exclusivamente en fantasmogénesis. Resulta que como ellos tenían que empezar a recabar mucha evidencia, digamos que contrastar los hallazgos y toda la evidencia con pares o con colegas que estaban inmiscuidos también en este campo, desarrollaron un término, fantasmogénesis, ¿sí? Resulta que si ustedes se ponen y revisan, digamos, la casuística a nivel americano y latinoamericano, ese término no se encuentra sino hasta después de los 80. Digamos que ellos empezaron como yo les decía, ellos comparaban notas con muchas personas de mucho prestigio y todos hablaban y utilizaban el término fantasmogénesis, pero no era tan difundido hacia el público, lo hacían como muy debajo de cuerda, muy discretamente. ¿Cómo se empezó a poner en boga de todos este término? Uno de los que le dio más apertura fue el investigador español Sinesio Darnell, que yo, como les comentaba, yo lo considero uno de mis papás conceptuales, porque Sinesio Darnell cogió todo el tema de las parafonías y lo evolucionó, lo subió un escalón más, porque inventó la teoría de la interfase. No sé si nos dé el tiempo para explicar la teoría de la interfase en este capítulo. Sí nos da, pero muy resumido. Muy resumido. Sí. Eso es para un capítulo completo de transcomunicación. Sí. Pero digámosle a la gente qué es la teoría de la interfase, así como concepto. Listo, entonces la teoría de la interfase, digamos que el tema es demostrar que existe esa interfase. Empecemos por qué es la interfase. Digamos que, y eso no tiene un trasfondo científico como tal la teoría que demuestre que existe una interfase. Simplemente son especulaciones. Lo que hizo Sinesio es intentar demostrarlo por medios físicos, pero ya vamos para allá. Entonces es el supuesto limbo. Es tan sencillo. Se dice que cuando nosotros morimos, el cuerpo humano está compuesto por 3 elementos primordiales, los cuales son el alma, el espíritu y la parte mental. Como la conciencia. Como la conciencia, exactamente. Muy bien. Exactamente. Entonces, ¿qué contiene, según ellos, qué contiene cada parte? Entonces, el alma es la parte más pura, que digamos que es la parte que está, tú lo explicabas anteriormente, teóricamente, obviamente, pero lo explicabas en el capítulo del Demiurgo, que nosotros, por solo el hecho de haber sido creados, ya tenemos con nosotros una parte de esa conciencia universal, del Dios, ¿sí? Del uno. Entonces,
podemos decir que el alma es esa parte o que está ligada al uno o que hace parte del uno, que fue una emanación del uno y está presente en todos los seres vivos. Entonces esa es la primera parte que asciende. Luego asciende la conciencia, que es lo que alberga obviamente pues toda nuestra parte cognitiva, los recuerdos, entre ese tipo de cosas que hacen parte pues digamos del funcionamiento del cerebro y la mente, obviamente en un nivel abstracto, ¿no? Y por último se va al espíritu. Entonces el espíritu, según lo que cuentan digamos estos teóricos, es que el espíritu alberga toda la parte de los sentimientos, las emociones y las sensaciones de los seres humanos. Dependiendo de cómo haya sido en vida las experiencias o el paso en este plano existencial del sujeto, asimismo se demora esa parte del espíritu en limpiarse y trascender. Dicho de otra forma, el espíritu es la última parte que trasciende y es la parte que demora como en digamos un tiempo en limpiarse, y hay una supuesta dimensión que le dicen el limbo. Para algunos católicos podrían decir que es el purgatorio, ¿sí? Pero para los parapsicólogos esta dimensión de transición se llama la interfase. ¿Qué hizo Sinesio Darnell? El tipo creó todo una metodología, iba a decir un manual pero no, creó toda una metodología de investigación psicofónica, y no contento con ello la trascendió a la generación de psicoimágenes. Es una cosa espectacular. Entonces él lo que hacía era, de acuerdo a ciertos experimentos que lo explicaremos, no hoy porque el tema es bien largo, se puede determinar si en la interfase esa inteligencia alberga pensamientos negativos, o como le dirán algunas personas, regresivos, o alberga pensamientos positivos o sensaciones, sentimientos positivos, ¿sí? Esa sencillamente pues, es la teoría de la interfase, digamos, a muy vuelo de pájaro. Muy bien. Entonces él en su argot utiliza mucho ese término fantasmogénesis. Lo compartió con investigadores como JJ Benítez, Fernando Jiménez del Oso. Estamos hablando de los grandes de la investigación parapsicológica en los 70, 80 e inicios de los 90. Muy bien, muy interesante esto, puesto que ya no solamente se habla de charlatanería o de supuestos, sino que ya hay personas que realmente están poniendo su reputación en juego para demostrar que esto sí es real. Y como les decía anteriormente, hay pruebas. Sí. Pero no hay comprobación. Entonces, lo que decía Camilo, el método científico, cuando está supeditado a la tecnología presente, ya deja de ser como tan confiable desde mi punto de vista. Pero Cristian, mira que a pesar de que el método científico tiene sus limitantes y todo, ha sido utilizado múltiples veces en investigaciones de fenómenos paranormales. Uno de esos casos, yo creo que es uno de los casos más controversiales que ha habido a nivel histórico, es el caso de Doris Bitter. ¿Le suena? Doris Bitter, de casualidad sí lo he escuchado alguna vez, pero no es tan claro. ¿Y si les dijera la película El Ente? Ah, sí, claro. El caso de Doris Bitter fue tomado como inspiración para realizar el libro y la película de El Ente. En El Ente, la protagonista se llama Carla Morán. En la vida real, supuestamente es Doris Bitter. Ese es el caso que los investigadores le dieron, pero al parecer la persona tenía otro nombre. Entonces vamos a brevemente a comentarles de qué se trata este caso. Si tienen la oportunidad, y también la audiencia se la recomiendo, buenísima, véanse la película El Ente. Yo sé que es una película, ya es viejita, no tiene de pronto la calidad de las producciones ni el presupuesto de las producciones de hoy en día, pero está bien interesante de verla porque nos da muchas pistas de cómo es la investigación parapsicológica y la investigación en fantasmogénesis. Doris Bitter era una mujer, era una madre soltera, mamá de 2 chicas y un chico. Ellos vivían en California. Resulta que Doris llevaba una vida bastante conflictiva, pues el marido la había abandonado, le había dejado, el segundo marido la había abandonado porque el hijo mayor era hijo del primer matrimonio de ella. Luego las 2 niñas menores fueron hijas de otro matrimonio.
Imagínese, una madre soltera inicios, mediados de la década de los 70 en Estados Unidos, cuando los intereses por la finca raíz empezaron a subir como la espuma, se ven en unos aprietos financieros bastante importantes. Entonces resulta que Doris tenía 2 trabajos, tenía un tercer trabajo ocasional y pues ella como muchas personas que quieren salir adelante, estaba tomando cursos en la universidad nocturna. Resulta que, ¿cómo empezó a presentarse el fenómeno con Doris? Ella digamos que inicialmente, y no sé de pronto la audiencia que haya tenido la oportunidad de vivir experiencias paranormales se van a sentir identificados con esto. Ella primero empezó a sentir roces en el cuerpo. Ella decía que cuando se iba a dormir, ya a la hora pues del sueño nocturno, se alistaba todo el tema y tal. Cuando ya estaba en la cama a punto de quedarse dormida, empezaba a sentir unos roces que ella los describe y cuentan. Y yo creo que las personas, lo que les decía, que han experimentado eso, dicen que es como un roce, más o menos una sensación eléctrica. No sé si ustedes de pronto cuando pasan la mano por encima del brazo sin tocarla, sin hacer contacto, es una sensación cálida. ¿Cuál es la diferencia? Que estos roces que ella sentía eran fríos, era helado, era una sensación helada y dejaba una sensación como de electricidad encima de la piel. Entonces se dice que ese es el roce fantasmal o roce fantasmagórico. Entonces ella empezó a sentir esto, obviamente no le dio mayor importancia, siguió con su vida normal, pero ¿qué es lo que pasa? Que como Doris era una persona sola, que estaba sobreviviendo, sacando una familia adelante, sin ningún tipo de apoyo, tenía por ahí un señor, un amigo que veía de vez en cuando, ya sabemos para qué actividades, pero no más, el señor digamos que no significaba un apoyo importante para ella. Entonces ella empezó a caer en depresión, porque las obligaciones la empezaron a ahorcar, la empezaron a ahogar. Doris empezó a refugiar en cierto tipo de sustancias alucinógenas. Empezó a beber alcohol como si no hubiera un mañana, como vías de escape para esa vida tan estresante que estaba llevando. Resulta que estos roces fantasmagóricos empezaron a escalar. Ya no solamente eran roces, ya ella sentía como dedos humanos, como ella lo define, dedos humanos que la presionaban y la apretaban fuerte en diferentes partes del cuerpo. Y este tema siguió escalando. Entonces ya no era simplemente en diferentes partes del cuerpo, sino empezó a hacer acceso carnal violento. Ustedes ya saben a qué me refiero. Momento, o sea que literalmente estaba una entidad abusando de ella. Exactamente, así es. El fantasma locochón. Es correcto. Nosotros tenemos, si nos ponemos a ver en la historia, precedentes históricos de estos ataques. Son conocidos como ataques de demonios incubos. En la antigüedad y en la Edad Media se creía que habían demonios que visitaban a las doncellas, abusaban de ellas y seguían su camino estos demonios. Esos eran los incubos, que era como la representación masculina. Masculina, ¿no? Exactamente. Los sucubos es la representación femenina de estos demonios, pero lo que no se sabía en la Edad Media era si eran estos entes fantasmales, si era un tema de fantasmogénesis, pero como se desconocía la gran mayoría de fenómenos paranormales, todo se asociaba al demonio, ¿sí? Entonces, bueno, Doris empezó a decaer. Ya la salud de ella se vio diezmada, empezó a sufrir de desnutrición. Ustedes la veían y mejor dicho, ella no parecía una persona, digamos, en sus cabales, una persona sana, ¿sí? Esa es la palabra. Entonces ella empezó a recurrir a diferentes tipos de profesionales para ver que le ayudaran con el tema. Obviamente recurrió a la ciencia, recurrió a psicólogos, recurrió a la Iglesia Católica, recurrió a diferentes tipos de representantes y no le ayudaban. Entonces se desesperó. Cuenta también la historia que le dieron unas oraciones especiales, no le ayudaron a Doris. Entonces resulta que un día ella estaba tomando un café cuando terminó un trabajo y en la espera de ingresar al segundo trabajo,
Fue a una panadería, una cafetería en Estados Unidos, hagan de cuenta un Starbucks. Pidió el café, se sentó, estaba esperando pues a que llegara la hora de entrada del segundo trabajo, cuando en eso escucha a un investigador de la UCLA, de la Universidad de California, el señor Barry Taft. Él estaba hablando con uno de los colegas que se encargaban de investigar fenómenos paranormales en el departamento de parapsicología, el cual era un adscrito a la Facultad de Psicología de la UCLA. Entonces, como vemos, hay universidades que se toman el estudio de la parapsicología en serio. De hecho, hay varias mofas respecto a eso. Por ejemplo, Cazafantasmas 1, que sí evidencian que sí hubo una oficina y un departamento adjunto, pero lo terminan como dejando de lado y tergiversando. Exactamente, sí. Tienes toda la razón. Pasa igual que con Hombres de Negro. El tema de los Hombres de Negro sí es real, sino que lo que nos vende la película es un primado negativo. Digamos que Cazafantasmas es un primado negativo de lo que se llegó a hacer en Oxford, en la UCLA, en la Universidad de Duke y en múltiples instituciones educativas que tenían estos experimentos. Bueno, entonces resulta que ella en una primera instancia lo escucha hablar, y con esa propiedad están ellos hablando científicamente de un estudio que estaban realizando sobre una víctima también de ataques paranormales. Entonces queda intrigada y dice, este señor de pronto me puede ayudar. Entonces le dice, señor Barry, por favor ayúdeme. Le comenta el caso, todas las experiencias que estaba viviendo. ¿Y qué pasa? Que en el caso de Doris, ella no únicamente no estaba viendo, digamos, esos ataques, ya saben de orden de cuál. Si digo la palabra y YouTube me censura, pero ella no solamente estaba viendo eso, sino estaba también teniendo una fenomenología visual. Es decir, que había al parecer fenómeno de ectoplasmosis real. Voy a hacer una pausa acá y qué es lo que sucede con la ectoplasmosis. El ectoplasma es real. Es un fenómeno que sí se presenta. Hay gente que dicen que son orbes, al parecer es ectoplasma. ¿Cuál es la diferencia, digamos, con lo real y con los montajes que hacían a inicios del siglo XX? Que el ectoplasma no digamos que se puede coger, se puede tocar, pero desaparece. No es algo que ustedes puedan No es maleable. No es maleable porque digamos que es un estado de la materia que aún no tenemos definido muy bien cuál es, ¿sí? No es físico, no es sólido, no es plasmático, precisamente ahí viene la palabra, tampoco es plasmático, es otra cosa, que digamos no ha sido definida todavía por la física. Y ella veía unos orbes, veía unas líneas voladoras, unas líneas que se estacionaban, formaban figuras y se desaparecían. En la pantalla ustedes van a estar observando, hay una foto una de las fotos muy famosas del caso de Doris Bitter, el cual es un arco que se está formando alrededor de la cabeza. Eso es ya cuando el equipo de Barry Taft le puso atención y decidieron ir a investigar a la casa de Doris. Ellos presenciaron múltiples eventos de ectoplasmosis también, o de manifestaciones fotónicas. Entonces, el señor, como la vio tan desmejorada, Barry, él pensó que era una persona habitante de calle que estaba requiriendo la ayuda de lo que le estaba pidiendo dinero. Obviamente él no le prestó la atención requerida y le dijo, no, sabes que no, yo en este momento no estoy interesado en comprarte nada, y se fue. La dejó hablando sola. Pero ¿qué pasó? Que como Doris se dio cuenta que ellos estaban hablando de investigaciones que se estaban haciendo en la UCLA, fue hasta la Universidad de California, hasta la Facultad de Psicología, y hasta el departamento donde trabajaban ellos, y les fue tan insistentes que no tuvieron más remedio que ponerle atención. Entonces el equipo de Barry fue con todos los aparatos que tenían. En ese momento tenían cámaras, tenían micrófonos, digamos que ya se estaba estudiando el tema de la psicofonía, de las psicoimágenes, pero en un círculo muy reducido, no era tan conocido como hoy en día. Entonces fueron a la casa de Doris y efectivamente captaron toda la evidencia que se puede ver. A lo largo de esta exposición les he estado mostrando imágenes de qué fue lo que estuvieron captando, y realmente pues es asombroso. Hay una imagen de Doris que se ve como si estuviera poseída. Doris está sentada y se ve con los ojos blancos mirando fijamente hacia la cámara. Es una imagen aterradora. Eso ustedes la están viendo y se hizo dentro de estas investigaciones.
Ahorita Cristian, bueno, ustedes se preguntarán, pero ¿por qué Doris y por qué a mí no me pasa? ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa con las víctimas o con las personas que padecen estas manifestaciones de fantasmogénesis? Acá vamos a analizar el perfil psicológico de Doris y vamos a empezar a esbozar las posibles víctimas de lo que sufren estas manifestaciones. Doris era una madre soltera, estaba sola, desesperada. Como vemos, es una persona frágil, dependiente, digamos, de una ayuda externa. Es el cóctel perfecto para una persona que quiera ejercer poder sobre ella, lo haga. Dígase un hombre, un familiar, cualquier persona. O sea, son más propensas las personas vulnerables. No solamente vulnerables económicamente, sino psicológicamente. En todo sentido, porque recuerden que ella cuando llegó a donde el investigador Bartap, ella había perdido mucho peso. Era casi una persona bulímica, entonces obviamente el señor no le paró, pues viendo la apariencia de ella tan desmejorada, no le paró atención, no le puso atención. Fue por eso, porque ella estaba vulnerable en todo sentido. Entonces, si nosotros vamos a ver, y ustedes de pronto, si han escuchado historias de fantasmas, normalmente quienes padecen esto, y ya digamos que padezcan del fenómeno poltergeist, personas que las toquen, que vean cosas, vean apariciones, escuchen voces, este tipo de cosas, son personas que son vulnerables o que han sufrido algún trauma bastante profundo o que hayan pasado por una experiencia muy difícil de olvidar, una experiencia traumática, valga la redundancia. Ese tipo de personas son, digamos, que la víctima perfecta para estas manifestaciones fantasmales. Bueno, ¿qué pasó con Doris? Resulta que no les quiero hacer igual la película es bastante antigua. No les quiero hacer spoiler, pero en la película pues hacen un experimento y pasa una cosa espectacular. Digamos que la realidad no es tan así, no es tan espectacular como el cine. El caso, digamos que la intervención de estos investigadores sirvió para esclarecer que efectivamente ella estaba sufriendo de estos ataques, pero no la pudieron ayudar a largo plazo. Les llegó a la Universidad de California por parte de personas que no estaban de acuerdo con esto, múltiples quejas, y que le tocó hacer a la universidad retirar los experimentos, recoger todo el equipo y archivar el expediente de esa investigación. Doris quedó sola, murió. Digamos que ella murió en una casa de la tercera edad, y los hijos cuentan que ella sufrió de este tema hasta el último día. Obviamente con la medida del paso del tiempo se fue reduciendo, pero ella nunca dejó de experimentar, de padecer esta fenomenología. Otra cosa, que los investigadores de la UCLA cometieron múltiples errores. Por ejemplo, ustedes ven las fotos y eso hay ahí como un batallón de personas en donde están experimentando. 2, 4, 6, 8, 10 en una foto en un momentico. Eso no se hace. En parapsicología eso no se hace, porque hay múltiples interferencias psíquicas que están contaminando la escena. Por mucho tendrían que haber 2 investigadores. 1, 2. Yo sé que este fenómeno es difícil de encasillarlo o medirlo con el método científico. Medirlo y estudiarlo con el método científico es muy difícil, por las características del fenómeno no se ajustan al método científico. Pero sí se puede hacer, digamos que adaptar de una u otra forma el método científico, por lo menos la rigurosidad. Si nosotros sabemos que está ocurriendo un fenómeno a ciertas horas, bajo ciertas condiciones, yo me preparo un modelo estadístico y lo aplico a esa experimentación. Ellos no hicieron eso. Entonces, por ejemplo, la foto que están viendo, que es el arco que está sobre la cabeza de Doris, dicen algunos escépticos, y es muy difícil desmentir eso, que es un pelo. Dicen, es un pelo. Sí, un cabello, sí, ahí puede prestarse para eso. Es un cabello, entonces digamos que en ese orden de ideas, que se puede, pero los escépticos tienen muy buenos argumentos, y con toda la razón, ¿sí?
No se puede desmentir eso. Entonces, ahí lo que hay que hacer es aplicar o implementar muy bien un método de investigación. Y es lo que nos lleva a la siguiente parte. ¿Cómo se investiga la fantasmogénesis? Ya iba a eso. Yo quería preguntarle a su merced. O sea, que todo el tiempo lo que hemos visto en diferentes canales de televisión, internet, gente que investiga y se lleva una gran cantidad de personas, o sea, ¿lo están haciendo mal? Sí. Qué pena que yo voy a decir lo que voy a decir. También me voy a echar muchas personas encima. Pero el 90% de lo que hacías en televisión y hacías en internet investigando fantasmas es show. No. No, para las personas de aquí de Colombia y los que habrán visto el programa se acordarán de mí. Hay un extranjero que excelente como actor es perfecto, excelente. Como investigador deplorable, terrible. Salía en cementerios, salía en casas abandonadas y con su acento de otro país ofendía a las entidades, les decía hijo de tan sal espíritu de y se regaban improperios. Eso es show. 2, que los programas de él con el tiempo se dieron cuenta que estaban siendo adornados o maquillados con CGI. Obviamente no podía sostener porque ese señor no es investigador. Cuando hablamos de investigación seria, siempre y cuando el método y las condiciones lo permitan, no va a haber, digamos, este tipo de circos montados. ¿Sí? No va a haber este tipo de circos montados. O sea, tanto la tecnología que se utiliza para hacer la investigación difiere en ciertos casos del show que está siendo preparado. Y además los entes investigadores son de una manera reducidos y no con el ánimo de encontrar, bueno, sí, con el ánimo de encontrar, pero más que todo dirigido a las pruebas y no al reconocimiento. Es correcto, Chris. Desafortunadamente, estos temas dan para que mucha gente viva a ellos. Entonces, están asociados por el mismo tema. Digamos que por lo que es entre comillas viable monetizar con estos temas. Están como muy susceptibles a que lleguen farsantes, charlatanes, estafadores a hacerse con estos temas y empezar a generar ingresos a partir de ello. Es una realidad triste que sufre el fenómeno, pero pues es lo que es lo que hay. Ok, pero nos habías hablado de pruebas. Acá digamos que vamos a empezar a dar un giro en el contenido habitual del canal. Nosotros en esta temporada lo que estamos intentando hacer es como generar unas bases conceptuales de los diferentes fenómenos. Ya teniendo esas bases ya establecidas, vamos a empezar con la experimentación, que es lo que nos gusta. Entonces, primero hablemos de los métodos de investigación. Ya entre todos vamos a analizar una fotografía que nos llegó de un compañero, una llegada al grupo. Esa fotografía tiene los años de los años. Y por favor, cuando empecemos a analizar la fotografía, sus comentarios. Si les parece que la fotografía es falsa, válido. Si les parece que la fotografía es verdadero, también es válido. Por favor, su opinión, que pues esto nos ayuda. Y la idea también es generar un mejor proceso epistemológico para la investigación de fenómenos paranormales. Bueno, entonces vamos con las herramientas y los métodos. Ustedes, si se ponen a ver en diferentes programas, videos de YouTube, de televisión, canales, digamos contenido audiovisual, muestran siempre diferentes herramientas que se usan para la investigación de fenómenos paranormales. Entonces vamos a vamos a clasificar una a una, vamos a irla describiendo y vamos a decir qué tan veraz o qué tan no veraz es esa herramienta. Listo. Entonces, les pregunto a ustedes, cuando ustedes ven un capítulo, un video, contenido audiovisual de esto, ¿qué es lo primero que ustedes ven cuando van a hacer investigación de campo? ¿Cómo así? ¿Cuál es la herramienta que ustedes ven que usen más seguido? Hay una herramienta que se llama el Ghost Mirror. Es lo que decía ahorita Víctor. Es el aparatico que da un pitido y da, digamos que, ciertas señales de audio y también visuales. Sí, que tiene un rango como de los
como de los equipos de sonido viejos que tenían ese Un rango medidor. de, Un de medidor. hercios. Sí. Ese medidor es el que tiene el medidor de fantasmas, por decirlo. No se olvide que también el medidor de fantasmas tiene luces incorporadas y hace pues sus respectivos soniditos. Ah, pero esos son Y los petitos. más pro, los más recientes, porque el que yo me acuerdo era solamente con ese medidorcito y ya. Bueno, mientras estamos hablando del Ghost Meter, ese Ghost Meter lo tuvimos acá en el grupo. Ustedes están observando videos de investigación que hemos captado usando esta herramienta. Pues les digo, esta herramienta no funciona del todo, no es del todo confiable como la han querido mostrar. ¿Qué es lo que pasa? Que el Ghost Meter o el K2 son medidores de campos electromagnéticos, pero sucede un tema, que los campos electromagnéticos pueden ser fácilmente alterables por electrodomésticos, por corrientes de energía eléctrica, digamos un cable mal instalado, que esté liberando energía, que esté liberando electricidad, ese tipo, o hay aparatos también que alteran los campos electromagnéticos. Entonces es tan sencillo que un aparato, un cable mal instalado, alguna fuente de energía que no esté encaminada, ¿sí? Puede alterar el Ghost Meter y la lectura realmente se va para ya sabemos dónde. También he visto que corrientes de agua o fuentes hídricas cercanas también alteran este tipo de mediciones. Sí, sí, así es. Entonces tenemos en primera medida el Ghost Meter, que no es tan confiable. Hay otro aparato que lo conforman diferentes aparatos, y es el escáner Kinect. El escáner Kinect es un aparato que se usa utilizando un dispositivo Kinect. Recuerden la antigua Xbox que tenía este sensor de movimiento. Ahorita es el Tesla. Sí, lo adaptan a una pantalla, y esta pantalla, digamos que empieza a mostrar los movimientos que ella empieza a escanear del ambiente. Digamos que no es medianamente confiable. Hay experimentos que han hecho con este medidor Kinect, que se ve, digamos, formas humanoides que se mueven y todo, pero también puede ser fácilmente alterable por ciertas variables del medio. Y ya eso nos lleva a cómo hacer un método de investigación bien planteado. Entonces tenemos esto. Tenemos uno de los que tenemos la Spirit Box, que la Spirit Box tampoco es confiable al 100%. Y estamos hablando de herramientas de última tecnología. Sí, digamos que la Spirit Box es una grabadora de sonido que adapta un emisor de ruido blanco. Entonces, o interferencia. Ustedes recuerdan el ruido que producía la televisión hace ya varias décadas, que sonaba, muchos años sí, ya. que sonaba como un hiss, como un Sí. produce este sonido, y teóricamente qué es lo que produce, o qué es lo que hace, que las voces fantasmales utilicen este sonido como apoyo para poder manifestarse, pero tampoco es tan confiable, porque esas últimas tecnologías, al ser tecnologías digitales, digamos que están perdiendo la esencia de las antiguas tecnologías. Hay una diferencia, que es la tecnología digital y la tecnología análoga. La tecnología análoga se apalancaba, o digamos, estaba construida en base al electromagnetismo. Entonces, por ejemplo, las cintas de video eran cintas magnéticas, como la palabra lo dice. Entonces, aprovechando emisiones magnéticas, grababan los datos, y por estas cintas es que, digamos, que se podían usar más fácilmente para captar videos de entidades de este tipo. Digamos que la relación entre estas cintas, al no estar como tan elaborada, como tan transformada como la tecnología digital, entonces la tecnología análoga, como era tan pura y tenía más relación con tecnologías de captación de ondas electromagnéticas, captan más fácil este tipo de entidades. Eso, Bueno, según, qué pena contigo, según lo que yo entiendo entonces, la tecnología análoga, al ser netamente captadora de energía electromagnética, básicamente lo que captaba se imprimía directamente en la cinta. exactamente. La tecnología digital, como su nombre lo indica, o sea, no es de dígitos, o sea, no es digital de huellas, sino de dígitos. Lo que hace es transformar estos eventos en unos y ceros. Sí, y desafortunadamente esto se salta el proceso de captación electromagnética. Entonces, digamos, si ustedes me lo preguntan, para mí es mucho más fácil, y la persona que quiera hacer investigación de fantasmogénesis lo puede experimentar,
coger una cámara análoga que grabe directamente en cinta magnética y hay una probabilidad muy grande de que con esa cámara análoga capten algo que con una cámara digital. Esa es la gran diferencia. Entonces esas tecnologías, digamos, no son tan confiables. Si quieren montar el circo, perdón, perfecto. O sea, para eso sí les sirve y lo que quiera, hacer películas, falsos documentales, lo que deseen. Pero para investigación paranormal seria no sirven mucho, porque se está saltando ese paso de la captación electromagnética. En retrospectiva, se me viene a la mente, tiempo anterior, no estábamos rodeados de antenas Wi-Fi, de repetidores, escasamente las antenas de aire y las señales análogas. ¿Será que también nuestro planeta, nuestro ambiente está contaminado, por no darle otro nombre, por encasillarlo con esta palabra, contaminado, para que estos fenómenos sean más difíciles de captar? Sí, claro, sí. Sí, hay muchas interferencias que desafortunadamente, digamos que dificultan el proceso de captación de estas entidades. Entonces, esas son como las más usadas. Entonces vamos a lo que a mi modo de ver y que pues ya vamos a tener oportunidad de ver acá, son más confiables. Entonces, por ejemplo, tenemos la cinta magnética. Las cámaras que utilizaban cintas magnéticas utilizaban cassettes para grabar, es más confiable. Grabadoras que utilizaban también cintas para poder grabar, grabadoras de periodista. Tenemos los antiguos magnetofones. Esos magnetofones son espectaculares para experimentar y empezar a captar estas manifestaciones, conocidas también como psicofonías o parafonías. Y para mí la tecnología más infalible de todas, lo que pasa es que para usar esto sí hay que estar muy bien entrenado, es la tecnología humana. ¿Cómo así tecnología humana? Digamos, es la capacidad que tiene el ser humano innata, pero que no está tan desarrollada, de poder captar estas emisiones de forma natural. Hay personas que lo llaman mediums, a las personas que están como entrenadas para captar estas ondas, estas manifestaciones, pero no están así. Nosotros lo podemos hacer con entrenamiento. Hay una técnica que es milenaria. Esa técnica, digamos que para la persona que la usa para ciertos propósitos sirve, pero no sirve para todo lo que digamos uno pueda pensar. O lo que promete. Y es la radiestesia. La radiestesia bien usada, bien utilizada y con el entrenamiento correcto, lo puede llevar a uno a descubrir unas cosas impresionantes. Acá el maestro radiestesista del grupo, el señor Víctor, ha tenido la oportunidad de acompañarnos en varias investigaciones de campo, utilizar la radiestesia para encontrar, digamos, esos puntos calientes o hotspots donde ocurren, digamos, donde hay mayor probabilidad de ocurrencia de un fenómeno paranormal. Bueno, listo, pero a los que nos están viendo, que no saben qué es la radiestesia, Víctor, que es el maestro, ¿qué es la radiestesia? Listo, la radiestesia, como lo mencionaba Oscar, es un estudio antiguo, el cual se enfoca en revisar como las energías tanto de las personas como de nuestro entorno. La radiestesia, su fuerte y su punto, su piedra angular son las líneas de poder. Son líneas que atraviesan la Tierra, llamadas líneas de Kernel y las líneas de Harman. De Harman, sí. Fácilmente y rápidamente. Ubíquense en el mapamundi. Están los meridianos y los paralelos. Los meridianos son los que diferencian las zonas horarias. Los paralelos son los que diferencian las zonas climáticas de la Tierra. Estas líneas de poder son las que van trascendentes a estos dos tipos de líneas. Sí, son líneas que se cruzan, hagan de cuenta que forman una malla alrededor del planeta. ¿Sí? Entonces, por ahí pasan múltiples energías y les sirve a estas entidades como autopistas, por la cual ellas se puedan mover. O sea, básicamente la radiestesia es el estudio de estas energías, o sea, de estas líneas energéticas y sus manifestaciones. Y con eso, digamos, pero bueno. Por último, y para acotar, también es utilizado en el Feng Shui. Por eso es que muchas personas cuando organizan su habitación, su centro de estudio, su casa, no se sienten como amenas, tranquilas. Para eso está el Feng Shui, para ubicar puntos estratégicos para que vayan las determinadas implementos o utensilios de la casa y pues se pueda dar mejor vida, llamémoslo así. O sea que es cómo afectan estas líneas energéticas
en las entidades paranormales y también en el cuerpo humano. Exactamente, digamos Así que esas líneas sirven, sí, hagan de cuenta rieles energéticos que nos pueden afectar y los cuales pueden usar esas energías, esas entidades mejor, para poder transportarse. Ok, pero bueno, no todo el mundo está preparado o pues acaban de decir que es una preparación de las personas que tengan o no el don o digamos la característica esencial para hacer este estudio. Pero ¿qué herramientas entonces se utilizan para hacer el estudio de la radiestesia? Para la radiestesia entonces se utilizan sencillamente con las manos, al frotarlas, ya podemos empezar a sentir cosas, se siente un leve cosquilleo. Digamos que ese es el principio básico de la radiestesia y la primera herramienta son las manos, ya. Pero entonces hay gente o radiestesistas que utilizan diferentes herramientas, como por ejemplo el péndulo de radiestesia, las varillas de radiestesia, entre muchas otras, para poder hacer estas lecturas un poco más precisas. Digamos que esos son como los implementos más usados y muchas veces esas varillas pueden llevar, digamos, a un hotspot. El péndulo también puede estar apuntando a un punto caliente donde pueden estar ocurriendo múltiples fenómenos. Ok, entonces, digamos, yo quiero entrar en el estudio de la radiestesia, quiero ser radiestesista, entonces tengo mis manos, froto, no siento nada. Voy con las herramientas. Sí, ¿Sí? pero yo qué aconsejaría, primero entrene las manos. Porque todos tenemos esa capacidad, todos están, desde que naces, ya te ponen acá en ese mundo con esas habilidades intrínsecas, ya son inherentes a tu existencia como ser humano. Entonces la recomendación es, si se sospecha, y esto pues para los que estén interesados obviamente, porque no todo el mundo se va a poner a cazar fantasmas por ahí a las 2, 3 de la mañana. Haciendo esto y en la oficina o sí, en no. la casa. Para las personas que sospechen que hay alguna entidad sobrenatural alrededor que les esté afectando y quiera saber de pronto cómo investigarla, sencillo, consígase una grabadora de periodista, nuestra recomendación de cassette, con las manos y puede ir sintiendo en los lugares donde sienta más frío. Ese es un posible sitio donde estén ocurriendo fenómenos y los lugares pues obviamente con menos frío no. ¿Por qué? Porque hay una teoría que supuestamente dice que cuando estas entidades se materializan, absorben electrones del sitio donde se van a manifestar y por eso la temperatura se reduce. Claro, de alguna manera, es lógico porque de alguna manera, si yo soy un ser etéreo, y para manifestarme en esta dimensión, en estas 3 dimensiones, necesito materia. Exactamente. ¿Y de dónde mejor fuente de materia que la energía materializada? Es correcto, es La correcto. energía del Ahí es donde el investigador se tiene que dirigir a esa fuente de energía materializada y estas herramientas como el estudio de la radiestesia o la grabadora de periodista de ruido blanco o bueno, en fin, otros materiales pueden ayudarnos a identificar dónde está este tipo de aparición. De aparición, sí. Entonces, y acá es donde viene, digamos, el modelo de investigación o el método de investigación que nosotros proponemos. Lo componen varios pasos. El primer paso es hacer un estudio histórico de la zona donde se está investigando, porque posiblemente nosotros compremos un apartamento, una propiedad horizontal, vertical, en un terreno que no sabemos qué haya sucedido ahí, qué haya pasado. Esperemos que con el tiempo podamos comentar algunos casos que nos han sucedido y el estudio histórico del lugar nos demuestra que puede haber una alta probabilidad de ocurrencia de fenómenos paranormales. Entonces estudiar la zona, estudiar el sitio, si es posible recoger antecedentes de ocurrencia digamos de eventos trágicos en ese lugar. De pronto, no sé, eventos sociales también que pudieron haber pasado, temas históricos, revoluciones, guerras, entre otras. Ok, buenísimo este tema. Yo creo que este tema da más para hablar. Creo que esto está llegando, digamos, como a un nivel un poco más de profundidad. Sería interesante seguir con esto, pero desafortunadamente se nos acabó el tiempo, muchachos. Lo siento de verdad a todos los que nos están viendo y están súper interesados, pero esto no acaba acá. Podemos seguir en el siguiente capítulo tocando este tema. ¿Qué tal? ¿Cómo la ven? Me parece bien. Yo propongo lo siguiente. Déjenos saber si les gusta este tema.
porque pues últimamente sí, perdónenme ahí la indiscreción, pero YouTube nos está dando duro. Entonces, si les gustó el tema, por favor, coméntenlo, dejen sus comentarios acá, denle like, denle me gusta, porque pues eso, digamos, acá nos indica que el tema sí está siendo bien recibido y podemos continuar con tocando temas similares. Si tiene buena recepción este capítulo, vamos a analizar en vivo pruebas, tenemos mucha evidencia. Para esta noche, para esta oportunidad, les traemos una foto espectacular de un caso de fantasmogénesis que es de la casa, es de una persona llegada a nosotros. Y lo íbamos a analizar diferentes, digamos, investigaciones y pruebas que han resultado de esas investigaciones. Pero entonces, si les gusta, déjenoslo saber y hacemos un especial de transcomunicación. Bueno, en este momento están viendo la foto como para un abrebocas. Esto, realmente esa foto es real. Esta foto es muy vieja, como lo dijo Cuervo. Y es un abrebocas para el siguiente capítulo. Así que, por favor, háganle caso a mi compañero Camilo. Suscríbanse, like, a la campanita de notificaciones, comenten. Y vamos a tener un capítulo súper impactante, ya con pruebas. Así que no me queda más sino despedirnos. Camilo, por favor. Víctor, conclusiones. Conclusiones. Analizando este contenido que nos trajo Oscar hoy, se abre y se vislumbra más la oportunidad de entender que al ser humano no solamente lo afectan las maldiciones, también lo pueden afectar su entorno y estas entidades que en algún momento una investigación que se dé a profundidad puede demostrar que no es una entidad negativa necesariamente, simplemente es una manifestación que se da y que, como tú lo mencionabas, necesita absorber energía. Pues nosotros somos una pila, una batería 24/7 en emociones, en sentimientos, en actividad física, pues podemos ser motores para que estas manifestaciones cojan fuercita, ¿no? Entonces ya se vislumbra más, vuelvo y lo reitero, la oportunidad de indagar que no necesariamente es un mal de ojo, una maldición, brujería, magia negra, lo que podría estar afectando a una persona. Y pues los que nos ven y personas que estén pasando por este tipo de situaciones pueda permitirles ampliar su visión y entender un poco más que puede estar atravesando sus vidas, ¿no? Esa es mi conclusión. Excelente. Bueno, la conclusión del experto. Bueno, no, complacido de ustedes mostrarle esta investigación, que solamente es el inicio, porque como ya les comentaba, hay muchas evidencias que estamos súper expectantes, estamos súper impacientes de mostrárselas a todos ustedes, pero pues esperamos a que digamos sean bien recibidos estos temas y podamos continuar con esto. Hay investigaciones que no se imaginan, hay investigaciones, hemos estado detrás de la magnitud de medios de comunicación. Acá tenemos una evidencia que volvió loco al país en un año desde iniciando el siglo XXI. Con eso les digo, todo eso salió en todos los medios, pero muy pocas personas saben que fuimos nosotros los responsables de hacer esa investigación. Se los mostraremos cuando el tiempo nos dé la oportunidad, y muchas gracias por compartir esto con nosotros. Bueno, amigos, muchísimas gracias a Camilo, muchísimas gracias a Víctor por estar acá, y nos vemos en una próxima oportunidad, en un próximo video que va a estar, se los prometo, wow. Así que nos vemos, hasta pronto. Chao. Bro. Holy shit. Nah.